La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Una línea de fuga de la revista Crisis para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Hoy, el sociólogo urbano Fernando Berkovich nos invita a pensar quiénes planifican y construyen la ciudad. En la madrugada del 3 de marzo se derrumbó el techo del estacionamiento, que a su vez era un patio interno de uso común, de una de las edificaciones del complejo Estación Buenos Aires. El daño, por suerte, fue solo material. Alrededor de 65 autos fueron aplastados, y lo primero que hay que decir en este sentido es que fue una desgracia con suerte. Si el derrumbe hubiese sido a otra hora, estaríamos contando una historia seguro mucho más grave y con víctimas fatales. Hay alrededor de 300 personas evacuadas todavía, entre las cuales hay muchos menores de edad y también una gran cantidad de mascotas. El derrumbe tiene especial importancia porque se trata de un proyecto urbanístico llevado adelante por el Estado y no es cualquier proyecto urbanístico. Estación Buenos Aires es el conjunto urbano más grande que construyó alguna vez el Estado Nacional en el país. En sus 18 hectáreas se emplazan 56 edificios que están organizados en 15 manzanas o sectores. Ahí viven alrededor de 10.000 personas. Este barrio, Estación Buenos Aires, está en Parque Patricios, en el sur de la ciudad, y se llama así porque está situado en los terrenos donde antes funcionaba la terminal del tren Belgrano Sur, atrás del estadio de Huracán, el Tomás Ducó, que dicho sea de paso tuvo que suspender recitales y partidos por este tema. Lo que se está investigando ahora judicialmente es el delito por estrago por parte de la Fiscalía, que tiene que determinar las responsabilidades en este tema. Pero ¿qué es Procrear y cómo se inserta Estación Buenos Aires en esta política? Bueno, Procrear, como ya sabemos, es un proyecto de créditos hipotecarios, programa para el crédito argentino, por ahí van sus siglas, que tuvo sus inicios durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Y después tuvo continuidad con otras modalidades durante los gobiernos de Mauricio Macri y también durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que es importante destacar es que los desarrollos urbanísticos, que es la línea a la que pertenece Estación Buenos Aires, son de alguna forma la línea más interesante que tiene Procrear, porque justamente se abocaba a generar conjuntos urbanísticos y a pensar las ciudades de cero y no a otorgar créditos a privados que después quizás construían en las zonas más baratas y periféricas de las ciudades. En 2025 el gobierno de Javier Milei decidió disolver el Procrear y comenzó también paralelamente la subasta de terrenos públicos destinados al Procrear. Entre 2016 y 2019 el Procrear cambió de modalidad y los desarrollos urbanísticos fueron paulatinamente desfinanciados y se reemplazaron la mayoría de los créditos por la modalidad UVA, que ata las cuotas a la inflación más una tasa de interés extra. Hay que decir que el derrumbe no tiene responsabilidades políticas demasiado claras, porque justamente el Procrear de alguna forma fue una política de Estado. La responsabilidad de la constructora, digamos, es la más clara de todas, ¿no? El sector 2, donde se produjo el derrumbe, estuvo a cargo de esta constructora que se llama Constructora Sudamericana, COSUD. Es de las 4 o 5 constructoras más grandes del país. Ahora una pregunta más estructural es si era previsible el derrumbe. Ahí hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires hay derrumbes permanentemente. Existen alrededor de 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, ¿no? Al menos 1 o 2 grandes derrumbes por año en la ciudad de Buenos Aires es normal tener en agenda, y en general tienen que ver con construcciones que afectan las viviendas linderas por hacer los pozos que se tienen que hacer para preparar el terreno antes de una edificación. La misma semana que estuvo el derrumbe de Estación Buenos Aires, hubo otro derrumbe en una obra en construcción en Belgrano que tuvo heridos, y de los más conocidos y recientes fue un caso en Caballito en febrero de 2024, donde murieron 2 personas y las familias del PH Lindero, donde vivían 14 personas en total, todavía no pudieron volver a su casa ya casi 2 años
del derrumbe. La mayoría de los derrumbes graves no son fallas estructurales espontáneas, sino consecuencias directas de obras en construcción mal ejecutadas o sin supervisión adecuada. En el caso de Estación Buenos Aires, hasta donde sabemos, no había denuncias ante la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, que es el órgano responsable de las denuncias por peligro de derrumbe. La efectividad de ese órgano es dudosa porque solo acude ante denuncias y entonces no tiene demasiada efectividad a la hora de prevenir esos derrumbes, ¿no? Una startup surgida en la Universidad de San Martín parece dar una respuesta a la pregunta por la previsión de los derrumbes y lo que hace es aplicar un monitoreo satelital para detectar señales milimétricas previas a posibles fallas estructurales. La app se llama Exam y aplica técnicas avanzadas de radar para analizar desplazamientos imperceptibles en edificios, puentes, torres y otras infraestructuras críticas. Erwin Beccari, que es el CEO de esta empresa y profesor de Ingeniería Espacial en la UNSAM, me dijo que están haciendo un análisis histórico del lugar para detectar desde cuándo hubo señales de que Estación Buenos Aires podía colapsar. Le pregunté cómo se controla hoy en día que no se derrumben los edificios y me respondió lo siguiente. Hoy en día este tipo de análisis se hacen con las técnicas tradicionales, con mediciones geodésicas, que son muy esporádicas y por lo general responden a pedidos de cuando ya hay alertas para hacer este tipo de monitoreos. Hasta donde nosotros sabemos no hay monitoreos activos, constantes, de prevención. Este tipo de sistemas de observación satelital hace un censado remoto. Esto quiere decir que no hace falta que nadie vaya hasta el lugar, en principio, para hacer este tipo de monitoreo. Y puede monitorearse incluso hasta una ciudad entera, o barrios, o una locación o una infraestructura puntual. El debate de fondo en realidad es el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, porque Estación Buenos Aires era una de las pocas políticas públicas que había en territorio porteño para apuntar a esa necesidad. El derrumbe de Estación Buenos Aires y sus ramificaciones nos llevan ineludiblemente a pensar cómo acceden las personas a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Y este debate tiene hoy un sujeto social claro y que está en crecimiento constante. Ese sujeto social son los inquilinos y las inquilinas. Desde la crisis de 2001 cada vez menos personas pueden acceder a un techo digno comprando una vivienda y el acceso al crédito es para unos pocos. El caso de Estación Buenos Aires, aunque bienvenido, es una política pública que equivale a una gota de agua en el desierto y ahora ya ni siquiera eso existe. Según la encuesta permanente de hogares, en 2007 un 23% de las personas de la Ciudad de Buenos Aires alquilaba su vivienda, mientras que un 62% era dueña. Bueno, en 2025, o sea 18 años después, las personas que alquilaban ya eran un 38% y las propietarias habían caído al 44%. La generación que nació en 2001 y este año cumple 25 años, tiene jodido ya no solo comprar, sino incluso poder pagar un alquiler. Según datos del último monitor de acceso a la vivienda del Centro de Estudios Metropolitanos, en mayo de 2025, para acceder al alquiler de un departamento promedio de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, se necesitaba el 60% de un salario promedio del mercado laboral formal o casi 3 salarios mínimos de Argentina. Además, el 40% de los hogares inquilinos del AMBA gastan más de la mitad de sus ingresos solamente en pagar el alquiler. En contraste con esto, la construcción de metros cuadrados de vivienda en la ciudad no paró de crecer en las últimas décadas, alcanzando un promedio de 2 millones de metros cuadrados nuevos por año. Entonces crece la hipótesis de un proceso de concentración de la propiedad inmueble en cada vez menos manos, menos propietarios con más propiedades cada uno. Según un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a
Así, el 10% de las personas humanas y el 26% de las personas jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires posee 3 o más propiedades. Esto contrasta con los datos de la encuesta inquilina llevada adelante por el CELS, ASIG y CONICET en 2026, que arroja que los contratos de alquiler firmados luego de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres pasaron a ser por menos tiempo y con actualizaciones de precio más frecuentes, lo que configura un escenario de permanente incertidumbre para la población inquilina. Entre otras, una de las causas de esta dinámica es que cada vez más unidades en el mercado son adquiridas como reserva de valor y no con el fin de vivir en ellas. Ya no importa tanto qué se construye y cómo se construye, porque lo importante es que tarde o temprano la tierra urbana siempre va a subir de valor. Esta seguridad la tienen muy pocos activos financieros. Esto pasa incluso sin ofrecer en alquiler esas unidades, y por eso las viviendas vacías y los baldíos son fenómenos crecientes incluso en épocas de crisis. Haciendo una cuenta rápida, hoy el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires está en torno a los $2.000. Esto quiere decir que un departamento de 2 ambientes de 40 metros cuadrados nos saldría $80.000. El precio de publicación de un alquiler de un 2 ambientes hoy en la Ciudad de Buenos Aires no baja de los $650.000, siendo optimistas. Esto equivale a $450. Una cuenta rápida nos da un rendimiento de cerca del 8% anual en dólares. Ponele 7 si se le descuentan gastos administrativos, impuestos y algunos arreglos esporádicos que haya que hacer. Es una inversión que ningún bono o acción hoy disponible en Argentina asegura, con un riesgo bajísimo y un capital que al mismo tiempo se valora por el solo hecho de ser un bien naturalmente cada vez más escaso, que es el suelo urbano. Creer que el Estado tiene que incentivar este tipo de inversiones mediante baja de impuestos y otras herramientas es pensar que hay un problema de rentabilidad, cuando en realidad el problema es que un servicio básico como la vivienda se convirtió paulatinamente en una inversión financiera. La pregunta a esta altura es ¿qué se puede hacer para mejorar la vida de la población inquilina? El alquiler dejó hace tiempo de ser una etapa transicional hacia ser propietario, y por eso las respuestas de la política pública se vuelven cada vez más urgentes. Pero hay que ponerse creativos e intentar salir de paradigmas que dieron respuestas en algunos momentos del siglo XX, pero que ahora ya no alcanzan. El peronismo se aferra al modelo de la entrega de viviendas, que siempre son insuficientes y a la larga vuelven a venderse a precio de mercado, sin intención de intervenir directamente en el mercado de la vivienda. La ley de alquileres derogada por decreto por Milei tenía un artículo que creaba un programa nacional de alquiler social que el gobierno de Alberto Fernández directamente decidió no aplicar durante su mandato. Quienes por otro lado depositan su esperanza en el crecimiento del crédito hipotecario es probable que también se decepcionen. Aunque sea deseable que ese mercado al menos exista, comprar una vivienda a 30 años y sostener el pago de una hipoteca atada a la inflación no es para cualquiera, ni siquiera en ciudades europeas donde hay mucha más estabilidad macroeconómica que en Argentina. Esto no termina de resolver el problema. Además, no solo no resuelve el problema de fondo, sino que la tierra urbana está cada vez más cara y más concentrada en menos propietarios por esta política, porque justamente la política del crédito hipotecario en general hace subir el valor del suelo, y los beneficiarios son siempre los mismos. En la búsqueda de esa creatividad hay para dónde mirar, hay ejemplos. En Viena, la capital de Austria, cerca del 60% de sus habitantes viven en viviendas municipales o subsidiadas, con alquileres que representan 1/3 del precio de mercado. El modelo combina gestión estatal directa con cooperativas sin fines de lucro que construyen y administran edificios desde hace más de un siglo, desde finales de la Primera Guerra Mundial. La clave es que la vivienda pública no está segmentada para los más pobres, sino que es una opción de calidad para la clase media con subsidios cruzados, lo que garantiza la mixtura social y la sostenibilidad de la política en el tiempo. En Singapur, por ejemplo, el 80% de la población vive en viviendas construidas por el Estado, financiadas en parte con fondos de las pensiones de los propios residentes. En Ámsterdam, las cooperativas reguladas poseen el 45% del parque habitacional y tienen obligaciones legales de acceso equitativo. Una de las consecuencias más importantes de estas políticas es el efecto
que el sistema público tiene sobre el resto de los alquileres, los que pagan las personas que no pueden entrar al sistema público por determinada cuestión de ingresos o lo que sea. Esos alquileres privados igualmente también están regulados por leyes, no es que están liberados a la oferta y la demanda como es acá desde el 2023. El sistema parece funcionar en esos términos. Además, alquilar en Viena, por ejemplo, que es el ejemplo más citado sobre el alquiler público, es mucho más barato que en cualquier otra ciudad europea. En Berlín cuesta un alquiler un 20% más que en Viena. En Londres, donde el parque habitacional de alquiler público se privatizó en los 80 durante el mandato de Margaret Thatcher, se llega a pagar hasta un 120% más que en la capital de Austria, incluso teniendo salarios similares. Pero tampoco hay que irse tan lejos para buscar ejemplos. Uruguay tiene la experiencia más consolidada de América Latina en cuanto a cooperativas de ayuda mutua, donde los futuros habitantes aportan trabajo colectivo a cambio de cuotas muy bajas, conservando la propiedad colectiva del inmueble, es decir, el edificio, las viviendas nunca vuelven de nuevo al mercado privado. Todo este sistema se basa en una ley de cooperativas de 1968 y es una política que se sostuvo en el tiempo. En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 341, que contempla incentivos a la vivienda cooperativa, no se aplica hace años por decisión de las 5 gestiones que lleva el gobierno del PRO en la ciudad. La última política de alquiler que hubo en la ciudad fue durante la gestión de Rodríguez Larreta y fue un anuncio de créditos para que los inquilinos se endeuden pagando arreglos de los departamentos de sus dueños. O sea, el inquilino tomaba deuda, tomaba un crédito para arreglar un departamento que no era de ellos. Sin pretender copiar y pegar, la Ciudad de Buenos Aires podría empezar a recorrer ya mismo un camino en torno al alquiler público. Tiene un estatus jurídico similar al de Viena, por ejemplo, que le permite cobrar impuestos, comprar suelo, construir viviendas y muchas otras potestades que otras jurisdicciones no tienen, y no es solamente una utopía, pero me parece que hay que empezar a dejar de creer que solucionar el problema habitacional es una cuestión de darle incentivos al mercado para que construya más y sobre todo dejar de vender tierra pública, que es un activo muy importante para hacer ciudad, ¿no? En realidad lo que se necesita es comprar más tierra privada y recuperar el valor del Estado como planificador y como gestor del suelo urbano. Esto fue La Tangente de la revista Crisis, un espacio de reflexión íntima sobre temas públicos indispensables. El texto y la locución estuvieron a cargo de Fernando Berkovich, la producción de Nicolás Perrupato y Melissa Rabanales. Editó Ale De Masi, la ilustración es de Pitucardi. Yo soy Flor Badraco. Si querés escuchar todos los contenidos sonoros del colectivo Crisis, solo tenés que ir a nuestro canal de Spotify o YouTube o sintonizarnos en FM La Tribu 88.7 los viernes de 14 a 16 horas. Y recordá, ya salió el número 71 de la revista Crisis. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda y recibilo en tu casa. Chau, nos encontramos la próxima semana.